Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría verlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén genial, llenos de energía y sobre todo, listos para sumergirnos en un tema apasionante que sé que a muchos de ustedes les interesa, la enigmática relación, y la verdadera historia, entre dos de los actores más icónicos y queridos de Turquía, Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Sé que este tema despierta mucha curiosidad, y con razón. La conexión que estos dos artistas tienen, no solo en la pantalla sino, aparentemente, también fuera de ella, es innegable. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar un poco de misterio, chismear un poquito y descubrir algunos detalles interesantes que hemos podido recopilar. Y antes de que nos lancemos de lleno, ya saben, si les gusta este tipo de contenido, si les encantan las historias de celebridades, el análisis y la especulación, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Es gratis y me ayudan un montón. Además, así se mantienen al día con todos los análisis de los temas que les interesan. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, comencemos con Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Para aquellos que quizás no los conozcan tan bien, permítanme presentarles a estos dos titanes de la actuación turca. Son dos de los rostros más reconocidos y admirados de Turquía, con una trayectoria impresionante y legiones de fans alrededor del mundo. Han protagonizado juntos varias series de televisión, pero sin duda, el proyecto que los catapultó a la fama mundial y que avivó la curiosidad de sus seguidores, fue Kara Para Aşk, conocida internacionalmente como Amor de Contrabando. Esta serie, un éxito rotundo a nivel internacional, no solo conquistó audiencias en Turquía, sino que también se expandió por países de Europa, Latinoamérica, Asia y mucho más allá. La trama, llena de intriga, romance, drama y suspenso, combinada con la química explosiva entre Tuba y Engin, generó un furor que traspasó la pantalla. El éxito de Kara Para Aşk fue tal, que inevitablemente las miradas se posaron en la relación entre los protagonistas. Y claro, cuando dos actores con tanto talento, química y atractivo físico trabajan juntos, la gente, con toda la razón, empieza a preguntarse, ¿qué hay entre ellos? ¿Existe algo más allá de la ficción? La verdad es que en el mundo del espectáculo, es muy común que las líneas entre la ficción y la realidad se difuminen. Las largas horas de rodaje, la intensidad de las escenas románticas, la cercanía que se crea entre los miembros del equipo, especialmente entre los protagonistas, todo esto puede generar sentimientos, tanto positivos como negativos. Es un entorno donde las emociones se intensifican y donde la intimidad, a menudo, se convierte en un ingrediente fundamental para el éxito de una producción. En el caso de Tuba y Engin, la química en pantalla era innegable, algo que saltaba a la vista en cada escena. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se comunicaban, la conexión que irradiaban, todo parecía indicar que había algo más que simple profesionalismo. La manera en que se complementaban en cada escena, la facilidad con la que lograban transmitir emociones complejas y profundas, todo esto contribuyó a crear una conexión que el público percibía como auténtica y real. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre su verdadera historia? ¿Hubo algo más allá de la amistad y la camaradería que demostraban en público? ¿Existió o existe una relación sentimental entre ellos? Bueno, aquí es donde la historia se vuelve un poco más compleja y, por qué no decirlo, misteriosa. Lo primero que debemos entender es que en el mundo de las celebridades, la privacidad es un bien muy preciado. Los actores suelen ser muy cautelosos a la hora de hablar sobre sus relaciones personales, y con buena razón. La prensa y los fans pueden ser implacables, y cualquier detalle revelado puede ser magnificado o malinterpretado. Un comentario fuera de contexto, una foto mal tomada, un rumor sin fundamento, todo esto puede convertirse en titulares sensacionalistas y generar un impacto negativo en la vida personal y profesional de los implicados. En el caso de Tuba y Engin, ambos son personas muy reservadas. Han mantenido sus vidas privadas alejadas de los reflectores, y rara vez han hablado sobre sus relaciones personales en entrevistas. Prefieren que su trabajo hable por ellos, y proteger su intimidad es una prioridad. Esta discreción, por supuesto, ha alimentado aún más la curiosidad del público y ha generado aún más especulaciones. Sin embargo, a lo largo de los años, han surgido rumores y especulaciones, impulsadas por la intensa atención mediática y el fervor de sus seguidores. Algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de primicias, han publicado artículos y noticias sugiriendo una relación sentimental entre ellos. Pero, ¿qué fundamento tenían estas afirmaciones? ¿Se basaban en hechos concretos o simplemente
T en la interpretación de rumores y especulaciones. En realidad, la información concreta es escasa. No existen fotos comprometedoras que los muestren besándose o en situaciones íntimas, ni declaraciones directas que confirmen un romance. Lo que sí hay son indicios, pequeños detalles que han alimentado la curiosidad de sus fans y que han dado pie a múltiples teorías. Por ejemplo, en eventos públicos se les ha visto cómplices, sonrientes, con una cercanía que va más allá de lo profesional. La forma en que se miran, los gestos de afecto que se dedican, todo esto ha sido interpretado por muchos como señales de algo más profundo que una simple amistad. También se sabe que mantienen una relación de amistad y respeto. Se han elogiado mutuamente en entrevistas, han hablado de su admiración por el trabajo del otro y han demostrado un gran cariño. Han sido compañeros de trabajo ejemplares, apoyándose y respetándose mutuamente a lo largo de los años. En una entrevista, Tuba describió a Enjin como un actor talentoso y un gran profesional, destacando su compromiso con su trabajo y su capacidad para transmitir emociones. Enjin, por su parte, ha elogiado la belleza, el talento y la profesionalidad de Tuba, resaltando la facilidad con la que trabajan juntos y la complicidad que existe entre ellos. Estas declaraciones, aunque no confirman una relación sentimental, sí revelan una admiración y un respeto mutuo que van más allá de lo laboral. Además, la forma en que se han defendido mutuamente de los rumores y las especulaciones ha sido interpretada por muchos como una muestra de solidaridad y apoyo. En lugar de negar o desmentir rotundamente los rumores, han preferido mantenerse discretos, lo que ha alimentado aún más la curiosidad y la especulación. Otro factor que ha alimentado los rumores es la vida personal de ambos actores. Tuba, por ejemplo, ha estado casada y tiene hijas, lo que siempre ha añadido un elemento de complejidad a los rumores. Cualquier detalle sobre su vida personal, por mínimo que sea, ha sido analizado y debatido por sus seguidores. Su divorcio, por ejemplo, generó aún más especulaciones sobre su posible relación con Enjin. Enjin, en cambio, ha sido más discreto en cuanto a su vida personal, aunque también se le han atribuido romances con otras actrices. Su soltería ha sido otro factor que ha alimentado los rumores, ya que muchos fans soñaban con verlos juntos. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? ¿Hubo o hay algo más entre Tuba y Enjin? La respuesta, como suele suceder en estos casos, probablemente la sepamos solo a medias. Es posible que haya existido o que exista una conexión especial entre ellos, un cariño genuino que va más allá de la simple amistad. Es posible que la intensidad de su trabajo en Cara para Ask haya generado sentimientos profundos y que estos sentimientos hayan trascendido la pantalla. Pero también es probable que gran parte de lo que se ha dicho y especulado sea producto de la imaginación popular, del deseo de ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real. El público a menudo se involucra emocionalmente con las historias que consume, y es natural que deseen que la felicidad y el amor que ven en la pantalla se trasladen a la vida real. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que ambos son grandes profesionales, con una química innegable en pantalla. Han sabido construir una relación de trabajo basada en el respeto y la admiración mutua, y eso se nota en cada escena que comparten. Han logrado crear personajes memorables y han regalado al público momentos inolvidables. Han sido capaces de transmitir emociones complejas y profundas, y han logrado conectar con el público de una manera que pocos actores logran. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. Además, es importante recordar que cada persona tiene derecho a su privacidad. No debemos olvidar que detrás de la fama y el brillo, hay personas con sentimientos, emociones y vidas propias. Es importante respetar sus decisiones y no presionar por revelar información personal que no desean compartir. El derecho a la privacidad es fundamental, y debemos ser respetuosos con él. Ahora, para serles sincero, he investigado a fondo, he revisado muchísimas entrevistas, artículos y foros de fans, y he llegado a la conclusión de que la verdadera historia es, en gran medida, un misterio. Es probable que nunca sepamos la verdad absoluta sobre su relación. Pero a pesar de eso, me parece fascinante analizar cómo se desarrolla una relación profesional, y cómo la química entre dos actores puede generar tanta expectativa y fascinación. La forma en que interpretamos y analizamos las relaciones de las celebridades es un reflejo de nuestra propia curiosidad y de nuestro deseo de entender el mundo que nos rodea. Nos gusta especular, debatir y soñar con la posibilidad de un romance en la vida real. Pero también debemos ser conscientes de los límites de nuestra curiosidad y de la importancia de respetar la privacidad de los demás.
Para terminar, me gustaría reflexionar sobre la forma en que consumimos información sobre las celebridades. En la era de las redes sociales, es muy fácil dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Es importante ser críticos, contrastar la información y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Debemos aprender a distinguir entre la información verificada y la especulación, y a no dejarnos influenciar por los sensacionalismos. La información que encontramos en Internet puede ser valiosa, pero también puede ser engañosa. Debemos ser conscientes de las fuentes de información que consultamos, y de la veracidad de la información que se nos presenta. La desinformación y las noticias falsas son un problema cada vez más presente en nuestra sociedad, y debemos estar preparados para enfrentarlo. En resumen, lo que sabemos es que Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek son dos talentos increíbles, con una química excepcional en pantalla. Han mantenido una relación de amistad y respeto a lo largo de los años, y han sabido mantener su vida privada alejada de los reflectores. La verdadera historia de su relación sentimental sigue siendo un misterio, y quizás deba seguir siendo así. Lo importante es que nos han regalado momentos inolvidables y han demostrado ser grandes profesionales. La admiración y el cariño que se profesan, independientemente de la naturaleza de su relación, son evidentes. Y al final, eso es lo que realmente importa, la amistad, el respeto y el talento que comparten. Y bueno, chicos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y sobre todo, que hayan disfrutado de la charla. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre Tuba y Engin? ¿O creen que todo fue producto de la fantasía de los fans? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejarme su opinión en la sección de comentarios. Y no olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a seguir charlando con ustedes sobre temas que nos interesan. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y como siempre, recuerden ser críticos con la información que consumen y a respetar la privacidad de los demás. Hasta la próxima.